apasionado en este tema, ¿no? El de la política también. Y justo con él históricamente. tuvimos paramos de tener encuentros porque él está apoyando, no tiene posición, pero al final termina apoyando también, ¿no? Políticamente. Sí, supongo que lo más afín, ¿no? Lo que él Sí, encuentra lo más más afín, afín. se siente más cómodo, Sí, entonces, ¿está bien? pero no define, no define muy bien. Bueno, pero por una parte, tiene su pro y su contra ser independiente. Sí. Tiene su pro y su contra. El pro es que Ya finalmente, estamos saliendo ya ah, en las redes, estamos, sí, ahora justo y, voy a compartir, entonces, amigo, déjame y ver mira acá. qué curioso que yo salí de frente levantando las manos. Sale saludando ya ahí. Estoy limpio de cualquier tipo de ataque y cosas por el estilo. Bien, amigo, ahora voy a compartir la transmisión, entonces aquí vamos a ver. Vamos a compartirlo ahora aquí. Bien, yo creo que ya está en las redes, está publicándose en la página en este momento y vamos a dar inicio pues a este conversatorio que tenemos, nuestro tercer conversatorio de política actual. Déjame verificar si está acá en la página. Ahora, ¿no? Déjame corroborar, porque a veces podemos estar conversando en Zoom nada más y no se comparte. No, sí, estoy viendo en Bien, efecto que estamos en vivo ya está en vivo, para todo el ¿verdad? Perú. Ya está en vivo para todo el Perú. Entonces vamos a, a iniciar, a ver un momento mientras esperamos aquí. Bien, amigo, entonces vamos a saludar a todas aquellas personas que nos están ahora en este día acompañando, pues también agradecemos al ingeniero Eduardo Vega Gavidia por acompañarnos, un amigo pues de tantos años desde la universidad, ex dirigente universitario también de la Facultad de Ingeniería, nos acompaña en este día para poder hacer un análisis de la política actual en la que nos encontramos, ¿no? En la que ninguna persona, ningún ciudadano está exento de poder dar su opinión y de participar. Y más nosotros en este caso como profesionales, quienes queremos dar nuestra opinión y compartir un análisis que podamos hacer recuerdo a nuestra experiencia de vida y también desde un punto de vista profesional sobre este tema del debate que estamos viviendo ahora los peruanos en este año 2021. Entonces, saludo a todos quienes están presentes. También les pido en este caso la disculpa del caso por aquellas personas que no han podido porque han tenido problemas de último minuto, algunos por ejemplo como el representante de Perú Libre, del partido político, está viajando desde Chota y no puede presentarse en este momento porque justo está apoyando al movimiento también de Perú Libre. Entonces se entiende pues el viaje que están haciendo. Tenemos también a los doctores, al doctor por parte de Keiko, que tiene también viajes que hacer a veces por este tema de su trabajo. Y pues también a los demás representantes que me informaron que por problemas personales o familiares no van a poder estar disponibles para participar el día de hoy. Agradecemos la presencia del ingeniero Edward en este tercer conversatorio en el que nos encontramos y que poco a poco vamos incorporando a más amigos, más profesionales que quieran dar su opinión y expresar a través de estas redes para todos aquellos quienes nos escuchan y también para los miembros de la página de Punto de Vista Ahora, que se va a convertir en un punto de encuentro en realidad de muchas amistades profesionales que van a compartir sus ideas con nosotros todos los fines de semana, los sábados o los domingos, que tengamos unos minutos, porque recordemos que a veces el trabajo nos ocupa todo el tiempo y no tenemos ni un momento de reflexionar y pensar sobre lo que estamos viviendo. A pesar que podamos tener puntos diversos, vamos a compartir nuestras ideas el día de hoy como personas profesionales en nuestro trabajo y respetuosos también de cada uno de sus ideas que ellos puedan tener. Así que Edward, te doy el tiempo para poder presentarnos. Teníamos una estructura, pero como somos ahora dos los profesionales que vamos a conversar de ese tema, entre los dos creo que va a ser una conversación tal vez más coloquial, ¿no? Entonces, te voy a ceder el uso de la palabra, Edward, para que te presentes tú como invitado y pues hagas tu análisis también respecto a este tema, esta realidad que tenemos. Yo creo que 5 minutos, como hemos programado por cada un análisis, una presentación de 1 minuto y medio, 2 minutos que tengas, y luego iniciamos pues a hacer
análisis. Me presento antes de continuar. Mi nombre es John Chávez, soy profesor de desarrollo personal del Colegio Seminario San Carlos y San Marcelo, y en esta oportunidad estoy organizando este tercer encuentro y debate sobre la política actual en la que vivimos ahora, y el análisis del segundo debate presidencial de la segunda vuelta. Muy bien, Eduardo, te cedo la palabra. Muchas gracias en primer lugar, amigo, por la invitación. Para mí es un placer poder reencontrarnos en un escenario tan bonito, ¿no? A pesar de que no estamos frente a frente personalmente o de manera presencial, pero es un escenario tan bonito poder conversar, poder dialogar, poder ver de qué manera podemos contribuir a nuestro país. Hubieron tiempos muy, muy interesantes en nuestra época de estudiantes universitarios. Valga la mención, aclarar, yo estudié en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, pero mi título es de ingeniero, ¿no? Es tal cual, de ingeniero informático. Pero bueno, saludar a todas las personas que se conectan y nos acompañan en este diálogo, en esta reunión. Eh, Realmente creo que es responsabilidad de todos poder sumar de alguna manera, de la manera más responsable, ¿no? Siempre con criterio, siempre con esa peruanidad que nos caracteriza, así como gritamos un gol, también aportamos con nuestras ideas para que nuestro país pueda seguir creciendo. Saludo a los representantes de los candidatos y a los candidatos mismos, porque sé que no es fácil armar una candidatura y presentarse más aún a la presidencia de la República, que es una responsabilidad muy fuerte. Les saludo, mi respeto para ellos por todo el trabajo que vienen haciendo y bueno, confiar en que buscan lo mejor para el Perú. Yo en realidad ahora me desempeño como consultor empresarial y como docente universitario. Es un poco del trabajo que hago, pero bueno, yo encantado de la vida de poder compartir. Muchas gracias. Bien, gracias, Eva, por tu presentación. Como ha manifestado, yo ya les manifesté, mi nombre es John Chávez, me dedico también, soy profesor en este caso del Colegio Seminario San Carlos y San Marcelo, y aparte también me dedico a algunos negocios en la parte de emprendedores, ¿no? También de participar. Llegué hace 2 años al Perú, estaba en el extranjero también. Espero que más adelante nos puedan acompañar tal vez otros amigos que están en el extranjero. Voy a hacer la invitación extensiva a través de este medio, aquellos que se encuentran en Italia, en Francia. Nosotros tenemos amigos por todas las partes del mundo, ¿no? Quienes debido a su desarrollo profesional también han salido, y lo vamos a hacer la invitación extensiva desde ahora para que puedan participar y a través de este medio conectarse tal vez a quienes se encuentren en otros países y nos puedan compartir sus ideas también en este debate de ideas y de análisis que tenemos. Pues esto es un espacio democrático de participación de ideas, en donde a través de esta tecnología que tenemos ahora podemos manifestar y aclarar ciertos puntos de vista para algunas personas que tengan también la simpatía de poder escuchar, y también me imagino hacer sus comentarios por las redes sociales, quienes quieran pues a plantear su punto de vista, siempre respetando pues a las posiciones o ideas que tenemos con el respeto que se merecen, ya que esperamos que comenten con ese respeto como nosotros también lo haríamos con cada uno de ustedes. Gracias. Deseo la palabra. Así es, así es. Muy importante esto y destaco un poco eso también en el debate. De pronto no es parte del contenido en sí del debate y de la discusión, pero sí se ha podido percibir un poco eso, ¿no? Un poco de muchas pullas, ¿no? En el debate. Hubiera sido de repente más bonito encontrar algunos argumentos un poco más sólidos, más técnicos, ¿no? Que nos ayuden a entender mejor qué es lo que quieren hacer con el Perú y para el Perú. Pero bueno, son cosas que se dan, es como en un partido de fútbol, y perdón por la analogía, pero en un partido de fútbol pasan cosas así, a veces los ánimos se calientan y por ahí hay roces, hay choques, y bueno, hay que comprender también en ese sentido, porque las dos personas que están ahí enfrente también son seres humanos, también tienen emociones como nosotros, y bueno, sería algo más o menos de esperar que por ahí se presenten algunas pullas. Pero lo más importante es que siempre mantengamos el respeto como peruanos, ¿no? Entre todos, unos con otros, respetarnos a pesar de nuestras diferencias, porque todos somos diferentes en todo lugar donde nos encontramos, y que podamos respetar eso unos a otros. Creo que ese es un buen punto de parte de la cultura peruana en sí, que hay que seguir reforzando para poder seguir creciendo. Creo que sería un gran punto para los próximos años. Gracias, Eduardo.
Claro, el tema del debate, como estamos viendo en estos últimos días, pues se está caldeando un poco más, se está calentando la polémica, ¿no? La polémica siempre emocional, instintiva, más de las personas, más llevándonos no a un análisis racional, sino más en el tema de ubicarnos como si fuera esto ya un circo, ¿no? Un circo romano, como decimos a veces, ¿no? En donde, ¿quién está acá, no? Como hacía antiguamente para distraer más a las personas y terminar tomando decisiones emocionales. Pero más allá de este tema pues emocional que nosotros sabemos que como profesionales que se presenta siempre en la población, en la mayoría a veces de personas que se dejan llevar por la emocionalidad nada más del momento, ese tema de la euforia. Entonces, nosotros tenemos que también reflexionar acerca de estas estrategias que están optando los candidatos, ya que en estos últimos días están apelando, me parece, más a este tema también de la confrontación, ¿no? No es un tema tanto ya racional, sino es un tema más al enfrentamiento, ¿no? A ver quién tiene más la capacitación, a dónde más llega. Pero recordemos, o sea, como tú has utilizado la analogía del fútbol, yo voy a utilizar la del ajedrez, ¿no? Entonces, en este caso, para hacer un tema más en la utilización para aquellos que entiendan sobre ajedrez, ¿no? Entonces, si vemos nosotros en el escenario tácticamente, pues analizando a los dos equipos de juego en este tablero de ajedrez, estamos observando que en esta segunda vuelta ya los equipos están jugando a la ofensiva o a la defensiva. Entonces, en el juego de ajedrez, la defensiva lo tienen que hacer aquellas personas que tienen experiencia, ¿no? Las personas que no tienen experiencia en el juego de ajedrez tienden a perder en el proceso de mantener la defensiva. Si uno ubica pues a la defensiva sus jugadores, sus peones y trata de mantener esto y no tiene experiencia, les puede acarrear problemas en el proceso del juego. Es importante que normalmente todos los que hemos jugado ajedrez se emocionan y también quieren impulsivamente atacar nada más. Pero recordemos que el ajedrez, así como el ajedrez es un tema de que cuando las personas tomamos a la ofensiva nuestra posición para enfrentar y atacar, y puede detener una ofensiva también del otro equipo, también puede ser contraproducente si es que nosotros no hemos mantenido esa defensa organizada. Entonces, y vemos internacionalmente a muchos jugadores de ajedrez profesionales que han ganado estos juegos, quienes informan pues que si tienes en el proceso que uno va ganando experiencia, puede armar mejor su defensa y como ahora vemos, pues, por ejemplo, de los dos equipos, ¿no? Los equipos técnicos, diríamos, ¿no? De los dos equipos que están ahora en este escenario de político, ¿no? Por parte de la señora Keiko Fujimori y por parte del profesor Pedro Castillo, los dos equipos técnicos son sus equipos del tablero de ajedrez que están acompañando en todo este proceso. Y hemos visto por parte del señor Pedro Castillo en estos últimos tiempos que han retrocedido a su equipo técnico, han tratado de ocultarlo en este caso, y no lo están mostrando mucho, ¿no? Tal vez es una parte estratégica de ellos, no en este caso que están optando por esto, tal vez por parte de su equipo técnico y por parte de la señora Keiko Fujimori vuelta vemos una ofensiva populista en el aspecto de comenzar a utilizar términos para llegar al sentimiento de la población y de esta manera ellos ya no tienen pues ningún temor, no tienen mucha experiencia, se ven en la parte de aparecer en los medios de comunicación, de utilizar todos los espacios políticos que ellos puedan abarcar para poder llevar sus propuestas y sus ideas. Y ahora pues estamos viendo que también están entrando en un aspecto ya centrarse, no irse tanto a la derecha extrema, sino de plantear propuestas ya desde el centro para que la población también sienta esa acogida, puede ser desde un punto de vista populista, también sigue aún siendo, no es tan concreto, pero tratando de ofrecer bonos, ofrecer planteamientos de la distribución del canon, ¿no? Entonces, vemos que está llegando para llegar a un grupo más amplio de la población que todavía ella está queriendo equilibrar esa balanza por parte de su equipo. Y por parte del profesor Pedro Castillo, lo único que hemos visto al final, cuando quiere su equipo, en lugar que su equipo también en el tema del ajedrez esté a la confrontación, está en la defensiva y cuando le mencionan sobre su equipo técnico, es como que si es que no sabemos su reacción todavía. Es el primer debate que iniciamos y en el que estamos viendo que no le está dando tanto resultado a través de los medios de comunicación como hemos notado al ocultar a un equipo y no mostrar a tu equipo directamente y también pues
decir claramente, no sé, nosotros los que ya lo conocemos al menos, porque tiene su voto ahí duro, ¿no? Del que no lo conocía y trata de mantener ese voto tal vez de oposición, pero eso le puede jugar en contra en el proceso del enfrentamiento estratégico, como dijimos, como el ajedrez, ¿no? Eso es lo que quiero compartir ahora desde un punto de vista de juego estratégico desde el ajedrez. Te comparto, pues, Eduard, ahora la palabra a ti, ¿sí? Sí, yo también estoy de acuerdo con el tema estratégico y el manejo que se tiene. Hay dos cosas particulares que tiene esta campaña, o este juego, ¿no? Si lo vemos de esa manera. Es que, en primer lugar, el juego, así lo tengan ganado o vengan ganando al inicio, el juego va a continuar hasta el día 3 de junio, que es la elección de bueno, perdón, es el sufragio de la segunda vuelta. Entonces, si es que alguien va ganando, entre comillas va ganando, igual tiene que aguantar eso y aguantar la presión de ir primero, y bueno, ya trasladándonos a otro deporte, como puede ser, por ejemplo, las carreras de autos o las maratones, ¿no? Ir primero es una presión tremenda porque hay alguien atrás que, por ejemplo, en las carreras de autos, hay alguien atrás mostrando el auto y presionando, ¿no? O sea, siguiendo tal cual. Si yo voy a la derecha, él a la derecha, presionando. Entonces es una presión tremenda. Y eso también le pasó en la primera vuelta tanto a George Forsyth así como a Johnny Lescano. Eh, Ahí hay un tema de que creo que ambos equipos de campaña lo saben, es que la elección no se va a conseguir al inicio, la elección se va a conseguir al final. Y creo que están trabajando en eso, preparando un poco eso. Por eso es que al inicio de la campaña de la segunda vuelta, el equipo de Fuerza Popular no mostró muchas cartas, ¿no?, sobre la mesa, sino que ha preferido mantener algunas cosas, mantener en reserva, y poco a poco las está mostrando. Pienso que de la misma forma, del otro lado el partido de Perú Libre o el equipo de Perú Libre, también está manejando algo similar y por eso es que no presenta sus cuadros técnicos. El problema es que para aquellos que somos emprendedores, trabajadores, ¿no?, que tenemos una actividad económica específica, en realidad a nosotros nos interesa no mucho la izquierda, la derecha, arriba o abajo, ¿no? En realidad a nosotros nos interesa saber cómo es que se va a mover el Perú de aquí para adelante, ¿no? ¿Cómo van a hacer que los sectores productivos se desarrollen? Me refiero a la pesca, el agro, la misma minería que la mencionaron en el debate, ¿no? ¿Cómo se van a desarrollar los diferentes sectores productivos? En ese sentido, ambos candidatos mencionaron varias cosas. Creo que ha sido el tema del debate donde más se han explayado o donde más propuestas han compartido. Y te comparto algo, John, no sé si lo llegaste a notar, pero curiosamente el tema de corrupción al que todo el mundo apelaba fue el tema donde menos ideas y menos propuestas han habido. No sé si los medios de comunicación lo han compartido, pero es el tema que menos propuestas han tenido. El tema que más propuestas ha tenido es el tema de economía. Y en ese sentido, por ejemplo, destaco algunas cosas muy puntuales. Me parece muy interesante lo que plantea Pedro Castillo con respecto a la revisión de contratos, y no precisamente porque sea una idea de alguna tendencia política, sino que yo me pongo como trabajador de empresa, y yo creo que si yo asumiera una gerencia de cualquier empresa, no voy a decir, bueno, esto de acá lo voy a revisar porque va a ser mi responsabilidad. Esto no lo miro, ¿no? Porque me han dicho que no lo mire, así que no lo miro. Porque vamos, o sea, si yo voy a asumir la gerencia, yo tengo que revisar todo, de extremo a extremo. Si veo algo que está mal o que no está correcto de acuerdo a mi criterio, veremos, ¿no? Tendremos que conversar, tendremos que sentarnos, porque yo creo que es un tema de criterio, creo que cualquier persona, y a los amigos que nos están viendo, creo que ellos mismos, si les asignan una responsabilidad, creo que nadie diría, bueno, yo tomo esta responsabilidad, pero esta partecita no la voy a ver. Yo creo que se tiene que ver todo, ¿no? Tengo que revisar el sector salud, tengo que revisar la educación, tengo que revisar los contratos mineros, tengo que revisar todo el marco legal para darle soporte a la agroexportación. Entonces, todos los aspectos se tienen que revisar, y eso creo que todos los peruanos debemos ser muy firmes en eso, de que no habría razón para que en algún sector productivo no se revise algo. Creo que en ese sentido, Pedro Castillo tiene razón, y le sugeriría a Keiko Fujimori que haga lo mismo. Si es que ella logra la presidencia, creo que debería hacer lo mismo, revisar todo, sin excepción, porque al final es su responsabilidad. Lo que sea que suceda, va a ser su responsabilidad. Por otro lado, me parece muy interesante también de parte del lado de Keiko Fujimori,
ella habló mucho, bueno, destacó mucho el tema del agro, ¿no? Evidentemente por la zona o el lugar donde fue el debate, que es Chota, que es un Chota y Cajamarca, toda la región alrededor, toda la zona alrededor, no solamente por citar una región específica con límites, sino que la tendencia es que en toda la zona se desarrolle mucho el agro. Y ella habló mucho al respecto, ¿no? Y me pareció muy relevante el tema de hablar de semillas, de tractores, porque en realidad, si es que no bajamos al llano y a mover los sectores productivos, finalmente nos vamos a quedar en ideas gaseosas, ¿no? De decir, más impulso al agro, ¿no? Y suena muy bonito, porque sí, bueno, yo me pongo como agricultor y me interesaría mucho que se impulse el agro, pero dígame cómo. O sea, y en ese sentido me pareció muy interesante de parte de Keiko Fujimori, que decía semillas mejoradas específicamente, hablaba de técnicos que acompañen el desarrollo del agro, me pareció muy bueno, y le sugeriría a Pedro Castillo que de llegar a la presidencia haga lo mismo, ¿no? O sea, que no simplemente diga, ya sí, apoyo al agro, como muchos candidatos en la primera vuelta lo hicieron, sino que vamos a bajar al llano, que finalmente creo que a todos los emprendedores, a todos los trabajadores del Perú, es lo que más nos importa y lo que más necesitamos. Gracias, Eduardo, haciendo también un análisis respecto a lo que al final hemos resultado, o sea, los dos candidatos han llegado al tema económico, hasta ahí es el punto que más se ha llegado a debatir, ¿no? Sobre los planteamientos. Eh, claro, desde haciendo una postura desde el ciudadano de a pie, los ciudadanos no tanto le interesan de qué posición estás, ¿no? Porque como estamos viendo en este tiempo ya se está tornando un tema no ideológico, sino un tema más de analizar qué voy a recibir, tal vez yo, qué beneficio con estos candidatos que están. Y por eso hemos visto virar las propuestas, ¿no? Un poco hacia el centro por parte de Keiko y la señora Keiko y por parte del profesor Pedro Castillo, tal vez en lugar de inclinarse más al centro, también a solidificarse en su propuesta de su programa que el presidente de su partido, el señor Cerrón, le está planteando, ¿no? Como agenda desde su posición de su plan de gobierno en el aspecto de lo que tiene que ver con su posición de nacionalización que tiene respecto a algunas empresas, inclusive a ver este tema que se entendió mal, ¿no? Que la población o que se está viendo por los medios de comunicación un poco una tergiversación respecto al planteamiento que el señor Pedro Castillo hace respecto a no permitir la importación de algunos productos que sean como los productos nacionales y se está utilizando por las redes sociales con un doble sentido en realidad, ¿no? Él no quiso explicar eso, ¿no? No es que lo esté defendiendo, sino que aclarando la propuesta que él da respecto a ciertos productos que compiten de forma, no se podría decir justa, ¿no? No compiten de forma justa y entonces quiebran el mercado interno. Tal vez esa forma fue la de entenderla en el aspecto de no querer permitir la importación de ciertos productos que compitan. Por el lado de la señora Keiko, pues, y los que también planteamos el tema del libre mercado, no tenemos ningún problema en el aspecto de la competencia. Sí, en el aspecto, como hablaste, de la parte de la corrupción, del análisis de la corrupción que no se ha puesto énfasis. Y me parece que ante lo que estamos viviendo ahora, una auditoría de todo el Estado sería lo correcto, ¿no? No sé si una auditoría nacional o internacional por parte de entidades que conozcan de este tema, porque eso es lo que hace ya todo empresario, ¿no? Todo organizador o gerente que va a cambiar de gobierno, lo primero que tiene que hacer es una auditoría de todo lo que está sucediendo tanto en los gobiernos regionales, en municipales, qué está pasando con el dinero, por qué se ha perdido el dinero en algunas municipalidades, en el manejo, porque el dinero está, hay dinero por parte del gobierno. Es otro tema, el tema del manejo de los gobiernos locales o municipalidades, que llega el dinero y al final vemos en La Libertad nada más aproximadamente 18 millones de soles perdidos, ¿no? No estamos hablando de 1.000 soles, de 500 soles, estamos hablando de una millonada de dinero destinada del canon o destinada del presupuesto nacional para el Perú. Y esto pues como todos los que hemos trabajado en empresas internacionales, tú como has trabajado también, yo también tengo la experiencia de haber trabajado con una empresa internacional que es en este caso Castilian, que está en Pizarro, una empresa de ventas también, en donde trabajé como auditor de calidad por un tiempo. Entonces eso me permitió conocer la realidad del trabajo que se hace con empresas internacionales. Tal vez las empresas grandes tienen la economía para poder contratar auditores y poder evaluar a sus equipos técnicos de trabajo para que de esta manera las personas
no rompan estos principios, estos valores que se tienen, ¿no? Porque toda empresa está proclive a querer tal vez romper estos valores cuando no hay una supervisión de por medio por parte de los trabajadores. Y toda empresa pequeña inicia pues sin supervisión, ¿no? Pero mientras vas creciendo, necesitas tú el control de las supervisiones. Y en esto es lo que está fallando el Estado peruano, lamentablemente, porque vemos que el nivel de corrupción es muy grande y las personas que deberían de estar verificando y supervisando no se abastecen para este tema de la supervisión de la corrupción. Y es algo que no se ha tocado a fondo porque es un tema de, evidentemente, pues de colocar personas profesionales que sepan de este tema y que también lleven una auditoría correcta de las personas que se encuentran. Y si no, pues tiene, como se dijo, me parece el tema de, bueno, este fue también un tema de un debate, una confrontación, porque se habló de la muerte civil para aquellas personas que ya no puedan trabajar dentro de como, como ¿cómo se dice? Trabajar dentro del Estado, ¿no? Como Funcionario público. un funcionario público, ya no pueda estar en pero se le aclaró, ¿no? Al señor Pedro Castillo de que esto ya ha sido aprobado en el Congreso por el Congreso anterior en donde estaba la bancada de Keiko Fujimori, y él aclaró Si ese me tema. permites, John, solamente Sí, una sí. acotación muy puntual. Decretos legislativos 1243 y 1295, para los amigos que no Gracias, tenían el dato. gracias, Edward, justo por darnos esos puntos tan importantes que fueron aprobados en nuestra Constitución. La Constitución política del Perú actual está hecha y está proclive a ser modificada, ¿sí? Lo que se plantea es cambiarla, toda la Constitución, por un aspecto de que sí, que es una Constitución que ha sido elegido de forma dictatorial. Son situaciones de que en el contexto han cambiado y ya no nos encontramos en ese contexto, ¿no? Si nosotros retrocedemos en el tiempo, podemos pues comenzar a querer eliminar todo el sistema peruano, porque si no vamos a decir que hemos sido colonizados y hasta ahora no, todo lo que tenemos no beneficia a la población. Y podemos retroceder hasta el tiempo de los incas, ¿no? Inclusive en donde también no ha habido un buen gobierno de la parte de los incas y comenzar a meternos en el tema por un tema emocional de querer cambiar todo el sistema de corrupción desde el tiempo de los incas. Y no podemos estar retrocediendo en el tiempo si es que nosotros nos encontramos en un contexto que han habido muchas cosas que se ha beneficiado y no lo podemos tirar todo al tacho de basura por un análisis que no es tan profundo en el aspecto de desarrollo y beneficio para la población también. Y esto es algo que hay que analizar, el macromercado y la macroeconomía y la microeconomía, que tal vez es la que en donde hay problemas, ¿no? Para que el emprendedor, el microempresario tenga las mismas oportunidades de poder también beneficiarse con todo este sistema a nivel internacional que hay de exportaciones, importaciones, y que haya una asesoría del Estado también para poder ayudar a que el microempresario o agricultor, en este caso, porque son pequeños agricultores, sea beneficiado por ese tema y como se acusa pues mucho al tema del intermediario, ¿no? Pero esto recordemos que son acuerdos, son tratados entre las empresas que existen. O sea, es como si yo contigo me pongo de acuerdo, Edward, sí, te quiero contratar para hacer una capacitación, no te voy a pagar tanto. Y entonces alguien viene, no, pero no me parece justo que le pagues 1.000 soles o 2.000 soles por una media hora que va a estar Edward, que es consultor de empresas, y que tú le estés pagando, no me parece justo. Pero si es un arreglo entre nosotros que estamos haciendo, el resto que forma parte de la sociedad también puede participar desde ese momento con acuerdos, pues, pueda dar su opinión, pero al final quienes van a llevar a cabo la obra son quienes están contratando. El Estado contrata, el Estado es la representación de todos los ciudadanos, ¿no? Podemos opinar, podemos dar opiniones, pero tienen estamentos que hay en donde presentar los reclamos y no podemos tirar todo, pues, al agua, como dice, eliminar todo, porque terminaríamos nosotros retrocediendo a eliminar todo lo que está pasando. Edward, te cedo la palabra. Sí, John, muchas gracias. Yo quisiera hacer una analogía. Hoy día estamos en la noche de las analogías. Y hago una analogía de este tema del cambio de la Constitución con lo que podría pasar en una familia. Yo me pongo en una familia donde un padre de familia, una madre de familia ha dispuesto reglas de pronto muy ligeras y tal vez han cometido muchos errores, ¿no? Como padres de familia, que suceden en muchas familias en el Perú y en todo el mundo. Entonces, bajo esa lógica, yo creo que fácil sería para alguien decir, bueno, yo no acepto estos padres, que no quiero estos padres. Y me parecería muy ligero, ¿no? Creo que lo más responsable sería señalar qué partes no están bien o no están funcionando bien y replantearlas. Yo creo que eso sí, de todas maneras,
Yo creo que en una familia, haciendo nuevamente la analogía, ¿no? Creo que todo padre de familia debería entender que hay algo que no está marchando bien con sus hijos y hay que replantear las cosas. Entonces creo que eso en cualquier familia puede pasar. Y en la familia más grande llamada Perú, creo que también pasa eso. Hay muchas cosas que ajustar, hay muchas cosas que cambiar, y a decir verdad, hoy, 2 de mayo del 2021, si comparamos la Constitución de hoy versus la Constitución del 93, cuando recién fue publicada, definitivamente no son iguales. Y de repente ese es un detalle que tal vez no tenían conocimiento todos los peruanos, pero habría que ponerlas una junto a la otra, ¿no? O sea, la publicada en 1993 y la publicada en 2021, y compararlas. Y se darán cuenta que no es la misma. Y no es la misma porque, uno, el Perú no es el mismo, la circunstancia no es la misma. Nosotros ya no somos iguales a los del 1993. Han pasado diferentes sucesos, no solamente en el Perú, en el mundo, a nivel personal, y eso ha significado que las cosas cambien. Y yo creo que esto va a seguir así. Hay personas que dicen que hoy por la pandemia las cosas han cambiado, pero no es cierto, ¿no? Hace poco tuvimos unos huaicos en el 2017 y muchas cosas cambiaron. Y en el 2024-25, cuando haya una transición más fuerte de la pandemia, esperemos que sea hacia abajo, habrá otro cambio más, ¿no? O sea, eso es normal, el mundo es así. Lo único que no cambia es que todo cambia. Así que creo que en ese sentido deberíamos ser tolerantes y revisar y ser específicos. Creo que esa es una falencia de los candidatos, de que no son muy específicos, ¿no? Si algo está mal en la Constitución, la pregunta es ¿qué está mal? Ejemplo, hay cosas que están mal en mí, y yo soy muy sincero, soy ser humano, cometo muchos errores. Entonces, como ser humano, yo sé que tengo cosas que tengo que corregir, pero por esas cosas que tengo que corregir, tampoco estaría bien que alguien me condene a la horca, ¿no? Porque tengo errores, porque soy humano, ¿no? La Constitución está hecha por seres humanos, tiene errores, y hay que corregirlos. Es perfectible, pero creo que en ese sentido sí deberíamos ser específicos, y que, es más, desde ya, no solamente decir, hay que cambiar esto, quiten lo otro, ¿no? Sino ser muy específicos y decir, por ejemplo, en las zonas andinas hay cosas que refaccionar con respecto al trabajo con la gran empresa porque no se está beneficiando. La pregunta es qué artículo es el que está generando un candado, porque hay que repararlo. Porque ese candado hay que repararlo, no debería ser un candado, de pronto es un conjunto de candados para que proteja a ambos lados y ambos lados puedan desarrollarse, ambos extremos. Entonces, una serie de medidas así, ¿no? Y justamente en ese sentido creo que a los candidatos les ha faltado profundizar o les ha faltado ser más precisos, más específicos. Gracias, Edward, por tu opinión, esta analogía que haces también. Y esto me hace recordar que cuando una persona, el tema de la inversión pública que están haciendo cada candidato, del destinar del dinero que hay en el Estado peruano, ¿no? El 10% para educación, y que no está mal que se destine el 10%, como se dijo, pero el presupuesto de que se dispone para poder invertir, que es aproximadamente el 19%, me parece, de lo que se destina para la inversión, y destinar el 10% y el 9%, entonces, y las demás inversiones, al querer cambiar y impulsar pues todo este cambio que se plantea, de un cambio radical en realidad de todo, entonces lo que hace es, para aquellas personas que no conocen, pues, ¿no? Decir, no, pero demos una oportunidad, una alternativa de cambio, ¿no? Para este tema, siendo racionales. Si es que tú tienes para tu sueldo de tu canasta básica familiar 1.000 soles, y de esos 1.000 soles, 500 te lo vas a gastar en tu alimentación básica que tienes para tu comida y vivir de forma autónoma, pues, en un mes. Y luego tienes que pagar habitación y se te van tus gastos los 1.000 soles. ¿Y de dónde vas a sacar si es que tú quieres destinar a otro, por ejemplo, a diversión, ponle, ¿no? Un 20% de... Entonces, ¿de dónde sale el dinero si es que el Estado no lo tiene? Y si es que está ya presupuestado a nivel nacional, se maneja un presupuesto, estamos trabajando en base a utopías, en base a querer experimentar con la economía. Y eso es lo que los experimentos, y es por eso que se le dice que a los partidos que tienen este extremismo de radicalizarse, han fracasado en otros países, ¿no? Me hacían el comentario, no, pero hay países de izquierda a nivel internacional de que son socialistas, son de izquierda,
Y lo que recordamos es que estos países son monarquías, tienen otras realidades, son monarquías que conviven con gobiernos, no sé si democráticos, digamos, socialdemócratas, tirado más al centro que a la izquierda, ¿no? Que permiten plantear economías que de acuerdo a su realidad, pues que ellos tienen, y a su estructura y organización y su idiosincrasia de la población, les permite a ellos poder organizarse. Y cuando comparamos, pues queremos comparar con estos países internacionales, a nuestro país, en el que acabamos de ver que tenemos un problema en el tema de la corrupción amplia en el aparato público, en el aparato en donde si comenzamos a hacer la auditoría interna de todas las personas que trabajan ahí, vamos a encontrar un montón de problemas y desde que nosotros estamos viviendo en una informalidad de casi el 70%, ¿no? Y ahora con el tema de la pandemia, llegamos a una informalidad del 80% en el Perú. Entonces, esto permite darnos cuenta que la realidad peruana no es como las otras realidades que tenemos en el mundo. Si tuviéramos una sociedad que está estructurada en base a cumplir normas, respetar normas, a vivir en base a acuerdos, entonces podríamos decir, ah, cambiamos. ¿Y qué va a suceder si hacemos el cambio? No, pues no creo que haya mucho cambio. Al final, las personas que comiencen a hacer esto va a beneficiar a un sector, lo mismo que hemos visto a nivel internacional, que beneficia al sector político, en realidad, a esas personas que políticamente quieren ese espacio, ¿no? Para poder llegar al aparato público y estar dentro del aparato público y de esta manera, pues entonces ellos serán asalariados también, ¿no? Lo que al final no veríamos el beneficio para todos. Y esto a través de la historia sí se ha comprobado, que las personas que representan a veces un cambio llegan y sí ellos cambian pues su economía, ¿no? No la hacen la mayoría de personas, porque en final en un sistema en el que vivimos la oportunidad de cambiar está, solamente que es un tema de la persona que lo busca, el tema del cambio, ¿no? Más allá del tema, llevándolo al plano económico, que es lo que está que ahora se analiza y se debate en el tema de los planes de gobierno, de este tema del cambio de constitución por un sistema económico de mercados populistas o un sistema económico de mercado que actualmente tenemos y que tiene que ser revisado, es cierto, ¿no? En el aspecto, pero de acuerdo a nuestra realidad que vivimos también, pues, Eduardo, ¿no? ¿Qué opinas tú respecto a este? Te cedo la palabra, Eduardo. Sí, muy de acuerdo, ¿no? Vivimos circunstancias diferentes y en ese sentido creo que debemos ser un poco más prudentes y en las redes sociales invitarle a todos nuestros compatriotas, hermanos peruanos, ¿no? A ser más prudentes, ¿no? O sea, Perú no va a ser Singapur, Perú no va a ser Venezuela, Perú no va a ser Estados Unidos, no va a ser Oceanía, no, no vamos a ser el territorio de las Amazonas ni nada por el estilo. Perú va a ser Perú, con las medidas que se tomen. Ahora, la particularidad de las decisiones políticas es que van a beneficiar a unos y de alguna manera no van a beneficiar a otros. Eso va a pasar porque el Perú es muy variado. No podemos comparar a un peruano que vive de repente en Piura con un peruano que vive en Puno, porque viven situaciones diferentes, situaciones totalmente distintas. Y algo que destacas también, que mencionaste, acerca de la informalidad. En Perú, la mayoría de empresas son informales. Entonces, cuando los candidatos dicen hay que darle más presupuesto, crédito, ¿no? Nosotros vamos a asumir el crédito, ¿no? Sí, pues, pero el único problema es que la mayoría de empresas son informales. Entonces, finalmente, las empresas que más lo necesitan y que más abundan en el Perú no van a tener acceso a sus propuestas. Lo siento, señor Pedro Castillo, lo siento, señora Keiko Fujimori, pero las cosas como son. Entonces, díganos, ¿cómo van a hacer que produzca el Perú? Ejemplo, en Otusco, aquí cerca, específicamente en el distrito de Mache, el alcalde anterior ha elaborado unas represas, ¿no? Para el agua. El único problema, hasta ahí estaba todo excelente, el único problema es que las represas están bien ubicadas, ya están construidas, pero no tienen agua. Entonces yo le pregunto tanto al señor Pedro Castillo, así como a la señora Keiko Fujimori, ¿cómo van a hacer para llenar esas pozas con agua? Porque esos microempresarios, porque finalmente son empresarios dedicados al agro, necesitan producir, necesitan que sus terrenos produzcan. Ideal que produzcan todo el año, pero la mayor parte del tiempo posible. Entonces, explíquennos cuál es ese megaproyecto que va a hacer que llegue el agua a Macha, Julcán, que llegue a Sartimbamba, que llegue a Tayabamba. Entonces, mientras no nos expliquen eso, finalmente pueden regalar los bonos, ¿no? Como dicen unos, pueden cambiar la constitución, como dicen otros,
pero en realidad a nosotros los empresarios, los emprendedores, lo que nos interesa es eso. Si vamos a Gamarra, que es un foco muy fuerte en la capital, pasa más o menos tres cuartos de lo mismo, ¿no? Porque igual tenemos una gran cantidad de empresarios informales, de microempresarios informales, que necesitan producir y tienen mucho talento, pero no tienen acceso a los recursos necesarios, no hay desarrollo de maquinaria, no hay desarrollo tecnológico, ¿no? Hay que trabajar el tema de los diseños, hay que estudiar, hay que fortalecerse. Bueno, de repente por ahí hablaron sobre institutos, ¿no? La candidata Keiko Fujimori hablaba sobre los institutos y la especialización técnica, que me pareció bien, pero es fácil decir, vamos a poner institutos, ¿no? La pregunta es, ¿cómo? Porque es fácil también de parte del señor Pedro Castillo que decía, sí, ingreso de todos los jóvenes a las universidades. Las universidades ya no aguantan la población que tienen y le quieren poner más. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo? Porque finalmente eso es lo que nos interesa. Y yo me pongo de pronto como un ciudadano de a pie o un emprendedor, como muchos que lo somos en todo el Perú, ¿cómo vamos a hacer para que todos sus proyectos no solamente sean flor de un día, sino que se puedan sostener? Pero ojo, no que se sostengan 5 años, sino que se sostengan 10 o 20. En ese sentido, cito la reforma agraria. Bueno, ahora el señor Pedro Castillo propone la segunda reforma agraria, me parece una idea interesante, pero no nos ha explicado cómo. El título suena bien, no es como el título de un proyecto, es como el título de una tesis, ¿no? Para los jóvenes que están haciendo su tesis, es como el título de una tesis, pero hay que verla por dentro. La primera reforma agraria, la de Juan Velasco, fue muy buena en el aspecto social, porque, bueno, reivindicó a mucha gente que sufría, ¿no?, de la opresión de unas personas de un carácter ridículo, que me disculpen la expresión, pero de un carácter ridículo, ¿no? Un peruano frente a otro peruano tratándole mal me parecía ridículo, ¿no? Socialmente fue muy buena, por eso es que algunas personas le llaman la segunda independencia, de muchos peruanos que vivían una situación paupérrima, ¿no?, muy difícil, pero eso ya no se vive hoy, ¿no? Entonces, estamos en una temporada diferente. Ahora, el problema de esa primera reforma agraria es que trajo una repercusión económica terrible también. O sea, si bien es cierto, lo que escribía con una mano, lo iba borrando con la otra. Y justamente es por esa razón, es por las pequeñas parcelas, que finalmente no tenemos una producción relevante que se pueda comercializar. Entonces, que tengan mucho cuidado lo que proponen los candidatos, porque finalmente la decisión que plantean hoy no va a repercutir hoy, de repente ni siquiera en los 5 años que van a estar como presidentes, ¿no?, sino va a repercutir años después, décadas. Y parte de lo que pasó en la primera reforma agraria repercute hasta hoy. Mucha gente se reivindicó y muy bien, y saludo eso, pero también la economía y el desarrollo del agro se vio frustrado en algunos aspectos que repercuten hasta hoy. Entonces, mucho cuidado con eso. Gracias, Eduardo, por hacernos recordar el tema de la reforma agraria de la propuesta del candidato Pedro Castillo, ¿no? En este caso, eh, ¿cómo, no? ¿Cómo van a hacer sus propuestas? Y están dando, por eso es que yo sigo analizando este tema de los equipos que no están apelando al tema racional ahora, simplemente al tema de querer conquistar los votos o mantener sus votos que tienen hasta el momento, ¿no? Que ellos piensan ya que con el antivoto que tienen algunos tal vez de Keiko ganarlo, cómo fortalecer ese antivoto, y que en el otro lado yo lo veo como que confrontar para no dejarse quitar esos votos que le están robando y para que al final pasen también para un lado. Y eso es un tema más emocional al final, si estamos viendo el enfrentamiento y las propuestas de forma racional para la mayoría de la población, como lo estamos analizando ahora, cómo beneficia a este grupo de personas. O sea, te ofrezco préstamos, pero la mayoría de emprendedores no son formales. Pero yo cambié mi posición de pensar respecto a una posición de apoyar a Rafael López Aliaga, que es el candidato de Renovación Popular, por un aspecto de que había una posición un poco en el aspecto de la empresa más libertaria, podemos decir que es un nuevo concepto que se habla actualmente, ¿sí? Porque también beneficia pues al tema del impuesto que se le pone al emprendedor, ¿no? Al que está surgiendo, apareciendo y las trabas en el aspecto por parte del Estado para que pueda emprender, ¿no? Entonces, como emprendedor también me uno a estos conceptos de libertarismo a nivel internacional que hay, porque no permite que se les imponga muchos impuestos en el aspecto y se les permita más libertad para su desarrollo de sus negocios.
Y esto es algo de que vemos que en realidad es lo que el Estado en ese aspecto no lo considero que sea tan justo para los mismos microempresarios que están desarrollándose en nuestra sociedad o que tienen un pequeño emprendimiento y que quieren también ellos tener oportunidades de poder competir a nivel nacional como peruanos. Y solamente favorece al final a un grupo que no representa pues ni al 70% como estamos viendo de la población de emprendedores y que es al final quienes sostienen la economía nacional en el comercio, en el consumo interno que hay. Si no hubiera este grupo de emprendedores, ¿cómo mantenemos el sistema del consumo interno en la sociedad peruana? Entonces, a pesar de la informalidad, entonces sí compensa en el tema de que haya personas que distribuyen estos productos que las empresas formales en realidad no tienen la capacidad económica para poder invertir, porque al final el emprendedor se mueve con sus propios recursos, invierte más dinero y lo distribuye. Pero ahí no interviene el gran empresario. El empresario está ganando tranquilamente su inversión. El microempresario, el emprendedor prácticamente tiene que hacérselas de forma creativa, tiene que ver la manera cómo distribuir ese producto con sus propios recursos y sus ganancias. Y ahí hay, me parece, un desequilibrio en el tema de apoyo también a la parte del emprendimiento. Entonces, es un aspecto de entender que nuestra sociedad no, por eso no se permite mucho el desarrollo, porque no beneficiaría a las grandes empresas de que el pequeño, porque él es el que distribuye al final los productos de la gran mayoría. Y las negociaciones internacionales, grandes contratos que se hacen, pues esto sí beneficia a todos al final, ¿no? Si vemos desde el gran empresario hasta el pequeño. Hay mucho tema del Estado, por eso que me parece a algunos que no es justo para algunos y por lo tanto sí es justo para otros y no beneficia. En el tema de manejar las propuestas, de no caer nuevamente en el tema de plantear elefantes blancos, ¿no? Que aparentemente son muy bonitos, aparentemente de ofrecimientos, ¿no? De construir hospitales por acá, de construir estadios deportivos por acá. Ahora tenemos una prioridad en el Perú, ¿no? La prioridad es el tema de la pandemia. De esta, o salimos o nos hundimos todos. O sea, eso es así, claro, ¿no? O todos nos unimos para salir de esta pandemia y convocamos a los organismos de organizaciones civiles, a empresas, y todos unidos para afrontar esto, o me cierro con el Estado, como hemos visto que ha hecho el señor Sagasti en este gobierno, y me cierro solamente con mis propuestas individuales, ¿no? Que yo a mi parecer tengo, ¿no? Y no analizo más a fondo y no convoco a los grandes grupos que hay a nivel nacional. Recientemente hemos estado viendo por ahí que se hace el intento, pero no hay una voluntad de poder trabajar con todos, solamente por sectores. Y esto pues no es beneficioso para la gran mayoría de personas de pie, ¿no? Que es al final de las personas que no son beneficiados en este proceso. Y hemos pues, visto las propuestas del COVID, saliendo del tema económico nada más, la propuesta para el COVID también, por un lado, ¿no? Que es a través de que como ellos tienen contactos por sus aliados internacionales, de que si votamos por ellos ya la vacuna va a venir, o si por el otro, o sea, nos están planteando que después, cuando ellos ganen, pero ¿y por qué no lo hacen antes? Si es que ya podrían gestionarse este tema de buena voluntad y como candidatos sería una buena unidad en el aspecto de ver de unirse para plantear el tema de la salud como prioridad, ¿no? Como prioridad ahora que están falleciendo muchas personas y que nosotros como familia tenemos en el entorno muchos familiares que ya están pereciendo y amigos también que en este momento están siendo contagiados por el COVID y que no sabemos de esta semana y la otra semana, ya ahora es una incertidumbre para todos nosotros, ¿no? De esta semana nos vemos a través de estos medios y la otra semana no sabemos qué va a ser de nosotros. Es un tema como de una incertidumbre total para la población, ¿no? Seguimos viviendo, seguimos haciendo nuestras actividades, protegiéndonos, cuidándonos, pero está en manos de cada uno ahora, porque vemos que por parte del Estado han fracasado las políticas y esperemos que los dos candidatos que tenemos para esta segunda vuelta, al menos en este punto, logren unir propuestas que sean beneficiosas desde ahora y no veamos una división, porque si no, lo que vamos a llegar es a perder, pues. Cuando se pierde en un juego o en una guerra, hemos visto, es porque cuando están divididos las personas. Y ahora estamos divididos nuevamente, pues, ¿no? Edward, ¿no? Te cedo la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, antes de que se me olvide, porque ya se me olvidó como tres veces,
Hace un rato dije el sufragio de la segunda vuelta iba a ser el 3 de junio, yo me había equivocado de fecha, era el 6 de junio. Perdón, estoy con cuatro ideas en la cabeza y por ahí que se me escapó. Eh, sí, yo destaco mucho el tema de las cadenas productivas, porque si bien es cierto, a veces puede correr la idea de que el pequeño empresario va a ser la competencia del gran empresario, o el gran empresario es competidor del pequeño empresario, pero en realidad no es tanto así, sino que cada quien tiene su público, cada quien le vende a alguien, y lo que también es cierto es que muchas veces todos necesitamos de todos. Entonces, si estructuramos o revisamos las grandes cadenas de suministro que se mueven a nivel nacional, vamos a poder encontrar cadenas que involucran diferentes empresas pequeñas, grandes, medianas y de todo tipo. Entonces, ahí se va a necesitar mucho un análisis de parte del Ministerio de la Producción, sea quien sea, y que pueda establecer un marco para que podamos tener una convivencia armoniosa entre empresarios, ya sea pequeños, grandes y medianos, y que todo el mundo tenga capacidad o espacio para poder insertarse. Eso me parece clave, y no solamente en cadenas productivas desde el punto de vista de la economía, sino también desde el punto de vista de la salud que mencionas, porque finalmente se puede creer que la idea es poner hospitales por todos lados, ¿no? Pero no nos sirve de mucho tener hospitales por todos lados si no están enlazados. Entonces, si hacemos, perdón que hoy día me la he pasado lleno de analogías, pero si hacemos una analogía con lo que sería una cadena de supermercados, por ejemplo, ¿no? O de mercados, de repente el término supermercado por ahí ha sido en algunos casos mal visto, pero de mercados, ¿no? O sea, finalmente un mercado necesita abastecerse, y para abastecerse necesita tener cerca el abastecimiento necesario. Entonces, ahí es cuando aparecen las naves, ¿no? Los centros de distribución que permitan acceder con mayor facilidad a los recursos, a los productos, en el caso de los mercados. En el caso de los centros de salud, se carece muchas veces de instrumentos, de herramientas, de medicamentos. Entonces, me pregunto, ¿quién de los candidatos va a ser el primero en plantear los centros de distribución de medicamentos y instrumentos necesarios para la operación de los hospitales? Porque podemos tener un hospital en el extremo del Perú más lejano y tener un hospital que sería una bonita edificación de paredes de cemento y de poca salud. Entonces, el tema no pasa simplemente por una obra aislada, sino pasa por toda una estrategia que permita articular todos los aspectos de salud. Otro aspecto que también creo que los candidatos deben tener en cuenta es el hecho de que podemos tener hospitales muy bonitos y que tengan los recursos necesarios, que tengan maquinaria de punta, y los médicos. Entonces, me pareció muy interesante lo que decía Pedro Castillo en el sentido de hay que convocar a los médicos, ¿no? Y claro, suena bien, pero el tema es, cada médico tiene ahora una posición, ¿no? Se encuentra en algún lugar laborando. Entonces, ¿cómo va a ser el movimiento de profesionales para poder cubrir la demanda que sea necesaria en cada hospital que se construyan? Creo que ambos hablaron acerca de la construcción de hospitales y todo el tema. Entonces, creo que ahí hay varias cosas que deben tener en cuenta y decir crear hospitales, creo que ambos candidatos, perdónenme, pero vamos a jalarle las orejas, una oreja a cada uno, porque no nos explican nada. O sea, nos dicen simplemente más hospitales, muchos, sí, salud para todos, pero explíquenos cómo va a funcionar eso, ¿no? Porque si no, no va a ser sostenible. Y en el 2025 vamos a estar pidiendo otra vez nuevos hospitales. Vamos a estar otra vez la reforma de la salud. Entonces, eso no tiene mucho sentido. Necesitamos planes mejor articulados, necesitamos proyectos más sólidos, que sean sustentables, que sean sostenibles y que tengan viabilidad. Y creo que en ese sentido todos los peruanos nos vemos obligados y tenemos la responsabilidad de exigirle más a estos candidatos. Muchas gracias. Gracias, Ever. En realidad, este tema de la exigencia que tenemos los ciudadanos, estamos muchos de las personas manifestando nuestra emotividad por el tema de que no tenemos tiempo de dar nuestra opinión, ¿no? Y cuando se nos quiere dar la oportunidad de dar nuestra opinión, no queremos dar nuestra opinión públicamente bueno, y queremos más bien opinar, ¿no? Solamente o compartir un meme, ¿no? O compartir un meme nada más y lo dejamos ahí, ¿no? Y este meme no tiene mucho, no tiene mucho arraigo, no trasciende en el sentido de hacer un análisis como el que estamos haciendo ahora, por ejemplo, en que nos sentamos cara a cara y podemos dar nuestra opinión, a pesar de que haya muchas opiniones y cada uno tenga su propio punto de vista. Pero estamos hablando desde la importancia
del ciudadano, ¿no? De cómo el ciudadano es importante para su desarrollo. O sea, claro, yo, ya bien, voto por Keiko, voto por Pedro, y los planes, o sea, más a fondo, no importa, porque el aspecto, ella es porque ha sido en su grupo hay un montón de corruptos y están, ha gobernado la dictadura, y, o sea, no hacemos un análisis a fondo, y en el otro lado, no, porque también son, en este caso, pues, del Movadef, por ejemplo, ¿no? Pero si los dos lados tienen, ya sabemos la mayoría de personas que estamos enterados, que tienen, como dice, rabo de paja, podemos decir, ¿no? En el aspecto político, rabo de paja para decir, todos tienen algo que están ocultando. No pueden ocultar lo que es evidente ya a estas alturas. Pues. A estas alturas que nos encontramos del escenario político, del deber de observar, ellos no pueden querer hacerse pues los abanderados de la anticorrupción, por ejemplo, los abanderados moralistas, ¿no? De querer decir, no, yo soy una persona pulcra que no cometió ni un pecado, ¿no? Pero sí lanzo la piedra, ¿no? Entonces, no podemos caer en ese tema de querer hacernos los pulcros en el escenario político que vivimos, porque este resultado que tenemos ahora es producto de la gran mayoría de personas que hemos votado. O sea, no podemos ocultar el escenario y los candidatos que tenemos ahora, a dónde hemos llegado, a esta decisión. Un sector que le ha dado, no digamos pues más del 30%, sino el 20% a un candidato y al otro candidato un 13, 14% ahí nada más. Entonces, un 34, 35% del escenario y la gran mayoría de población del Perú que ha votado por diferentes grupos políticos, o sea, agrupaciones, por simpatía, pero entonces vemos que ahora sí llegamos a este escenario por la división de todos. Entonces, algunos que dicen, no, yo me voy a abstener, ¿no? Podemos abstenernos, eso es libre también, ¿no? Porque es constitucional, o sea, que yo no pudiera votar por ninguno. Pero también hay un tema de responsabilidad final en la cual vamos a tener que decidir. Y eso es un tema de responsabilidad como ciudadanos. Aquellos que votan pues por sus simpatías emocionales tienen la libertad, gracias a esa constitución que están reclamando, de votar, ¿no? Así de esa manera, porque es democrático. Pero si es que se cambia ese tema democrático para que veamos algunos temas que están en los planes de gobierno, tenemos que defender esa misma libertad de la que nos permite ahora participar de forma democrática, un sistema democrático que no ponga, pues, un tapabocas a las personas que van a opinar, ¿no? ¿Por qué? Porque esto no permite que las personas se desarrollen. Lo que van a hacer es querer tener, pues, personas para dominar. Y de esta manera, pues, en el sistema en el que vivimos, o sea, va a beneficiar a un sector, a un grupo, al grupo que está en este momento tomando esa posición de gobernar o de dirigir y que tal vez se quiera quedar. No sabemos, ambos tienen los mismos problemas que hemos visto a través de la historia. O sea, los dos grupos que tenemos son populistas, o sea, son extremistas. Y no podemos caer en ese tema, sino exigirle, como se dice, mantener un sistema democrático, cuidar a la población en su sistema democrático que tenemos y velar desde el Estado de donde ellos van a ocupar, velar por la mayoría de personas. No es solamente de decir, pues, yo me hago abanderado. Y esto es un discurso que emocionalmente cala en la población, porque también he tenido el estudio, pues, la Universidad Nacional de Trujillo. Hay cátedra en filosofía que estudiamos al comienzo de año en donde se habla del marxismo, ¿no? Entonces, a veces hablamos de estas ideologías de marxistas que hemos tenido en la historia y la conocemos, muchos de nosotros en la universidad que hemos estudiado el tema del marxismo por un tema de currícula que hemos tenido y que no ha cambiado, tal vez ha sido antigua, ¿no? Y que continuaba ahí, todavía y que nosotros como estudiantes en esos años pedíamos a veces que actualización de la currícula y seguimos con la misma currícula de siempre, ¿no? No hay mucho cambio en el escenario de ver nuevos análisis, nuevo más a fondo. Y esto nos hace ver en realidad cómo podemos retroceder a teorías que han fracasado y que ahora se quieren reciclar y se quieren nuevamente hacer ver como si fueran pues las nuevas ideologías en el aspecto ya de los planes de fondo, de sus planes de los mismos, de que quieran impulsarlo. Cuando ya somos racionales hay que leer todo, pues no hay que leer desde el primer punto hasta el último punto qué es lo que están que nos ofrecen y cómo lo van a hacer. Y ahí lo indican, pues, ¿no? Enmascarar, cambiar a un tema de que no es democrático, a mí todavía me sigue creando esa duda de apostar por un candidato. ¿Sí? O sea, a mí me sigue creando la duda y ocultar a su equipo técnico aún más. Peor todavía, o sea, porque si es que está bien, ya lo sabemos todos, ya está, el señor Cerrón pertenece al grupo socialista internacional, pero
¿por qué no decirlo? O sea, la gente ya lo conoce, o sea, o porque piense que tal vez le va a traer en sus seguidores, no están reforzados en base a un tema de qué es su posición, ¿no? La verdad se tiene que decir, porque si no al final lo mentira resta más que decir la verdad, pues. Solamente hasta ahí, Edward, no sé que si quieres compartir algo más tiempo, porque tenemos casi una hora ya dialogando sobre este conversatorio que tenemos de política actual, unos minutos más, no sé, para profundizar algún punto adicional que quieras tú profundizar, para no, como dice, a veces el tiempo es limitado también que tenemos para no cansar a la audiencia, ¿no? Que pueden estar analizando, observando también las posturas que estamos hablando y tendremos pues otra cita el día domingo de la otra semana a las 7 de la noche también, en donde están invitados todas las personas que quieren, me pueden escribir a mí por interno, por las redes sociales, quieren participar y dar sus opiniones, siempre y cuando no interfiera con algunas posiciones, pues porque en este caso yo estaba representando como simpatizante al grupo de Renovación Popular, pero también tú estás como independiente, por ejemplo, ¿no? Pero y los demás invitados, hay más personas que quieren participar y que me escriben, pero porque les damos los espacios a veces de tiempo, no les seríamos muchos analizando. Y para hacer muchos, si tú sabes, entre dos, los tiempos se alargan. 5 minutos entre 5 personas son 25, hacemos 2 rondas, son 50 minutos y hacemos 1 minuto de opinión y medio cada uno, casi ahí son 30 minutos y se acumulan 2 horas. Solamente en 5 personas, si somos más de 5 ya excede el tema del debate de participación y nos ampliamos a 2 horas, 3 horas y lo que queremos es ser concisos con las personas que son profesionales o simpatizantes también que pueden ser independientes como tú que quieran participar para aprovechar estos espacios de opinión en donde hay redes que nos permiten llegar. Esta página tiene la cercanía de aproximadamente 24.000 personas que llega de público a nivel, hemos llegado hasta 24.000, tenía 20.000. Con el último conversatorio que hicimos se amplió 4.000 personas más, algo de 24.000 de forma orgánica. Entonces, esperamos de que todas las personas que nos ven a través de este espacio participen y aprovechen pues estos escenarios. Los que participábamos antes en política en la vida universitaria, cuando debatíamos, no desaprovechábamos ningún espacio porque aprovechábamos el debate en tal teatrín, ¿no? Ah, sí, vamos al debate con toda la gente y queríamos tener nuestra opinión porque sabemos que los espacios estratégicamente en el tema político no se ceden. Los espacios se los ganan y se los gana dando nuestra opinión, participando, dialogando y llegando a la mayor cantidad de personas posible para que conozcan que somos personas que tenemos una posición racional también respecto a esto y que beneficia no a una persona, sino a todos los que vamos a participar como ciudadanos en esta sociedad. Edward. Sí, bueno, creo que tres cosas muy, muy puntuales. La primera es pedirle a todos los peruanos que por favor si van a compartir alguna información, que verifiquen la fuente. O sea, si quieren compartir una información seria, verifiquen la fuente. No compartan porque alguien compartió y compartió, porque eso genera desinformación. De repente, aquellas personas que compartieron querían de repente gastar una broma, ¿no? Pero hay otra persona que de repente desconocía del tema y lo creyó, y generamos desinformación. Entonces deberíamos mantener un poco más de responsabilidad en ese sentido. Lo segundo, yo invito a todo el mundo a que tomemos esto con mucha sobriedad, con mucha responsabilidad, y que no nos apresuremos por las emociones. Ha habido personas que se han molestado conmigo porque dicen, no, estás con la empresa, ¿no? Porque bueno, es mi trabajo, así que hago mi trabajo lo mejor que puedo, ¿no? Como profesional. Y había otras personas que en su momento me dijeron, pero ¿por qué sales a marchar? ¿No? Entonces, decídanse, ¿no? Yo creo que hay un momento en el que los peruanos, tenemos que producir y tenemos que ser responsables con la labor que hemos asumido como profesionales, como trabajadores, como empresarios, y tratar de hacerlo lo mejor posible y dar resultados, porque eso es parte de lo que repercute en nuestro país y hace que nuestro país crezca. Entonces, esa es una responsabilidad de todos. No se trata de ser de una tendencia o de otra. Es simplemente cuestión de criterio. Y por otro lado, cuando se presenta algún tipo de injusticia o algún tipo de situación en la que realmente los peruanos necesitamos salir a marchar, yo creo que no debería haber ningún problema en que los peruanos salgamos a marchar
porque creemos en algo, ¿no? Y buscamos que se den las cosas lo mejor posible. Así de sencillo. Y no hay razón para decir, tú eres malo, tú eres mala, tú eres mala, tú eres malo, por ninguna razón. Creo que en ese sentido todos deberíamos mantener esto con mucha calma, con mucha responsabilidad y con mucho respeto. Y finalmente, muy agradecido en realidad, amigo John, por este espacio, por esta oportunidad, y muy agradecido a todos los compatriotas, finalmente, los amigos, los hermanos que están del otro lado de la pantalla y que se han hecho un tiempo para escucharnos y para escuchar estas posiciones, estas ideas. Y les invitamos a que ellos también, en el espacio donde les toca, también puedan compartir, ¿no? Pero siempre ideas con criterio, ¿no? Para bien, para mejorar, para crecer. Creo que eso es lo que nos va a ayudar a ser cada vez mejores, a tener un país cada vez mejor. Muchas gracias nuevamente y creo que ahí terminamos. Gracias, Eduardo. Entonces nos estamos despidiendo a todos. Siempre, pues, soy una persona yo de fe, creyente, soy católico. A pesar de todo, pues al final quiero solamente elevar una oración por todos y una petición a Dios por todas aquellas personas que están padeciendo en estos momentos la enfermedad del coronavirus en casa, a través de nuestra institución, el Colegio Seminario San Carlos y San Marcelo. Nosotros siempre estamos unidos en oración para todas las personas que están pasando esta crisis y estamos con ellos en oración, unidos siempre. A todos los que nos están viendo a través de este medio y pedimos también a Dios pues fortaleza para continuar adelante y seguir viviendo y desarrollándonos en nuestra vida que tenemos de bien pues para adelante como seres humanos. Gracias a todos por participar y estar viéndonos y comentar también sus opiniones que tienen. Todavía esto da para más. Todavía no estamos finalizando y en realidad esto va a continuar inclusive después de que terminemos porque necesitamos seguir observando qué es lo que van a hacer nuestras autoridades y vamos a seguir aprovechando los espacios, ¿no?, que hay para poder comunicarnos a través de estas redes, ya que no se puede hacer presencial por el tema del COVID-19. Bendiciones a todos y buenas noches. Gracias por estar presente, Eduardo. Hasta luego.